Salem, 1692. Cuando hablamos de Salem, no era un pueblo precisamente tranquilo, era un polvorín puritano, donde la gente vivía bajo una presión insoportable. Eran fundamentalistas, que creían que el mismo Satanás caminaba entre ellos, y que cualquier cosecha fallida, enfermedad o algo negativo que les pudiera pasar, era un ataque personal. A esto se le sumaban miserias terrenales, donde las familias se odiaban por lindes de tierras y por poder en la iglesia. Vivían al borde de la frontera con el terror constante de los nativos. Si algo iba mal, la culpa era de un pecador que había hecho un pacto con el diablo. El reverendo Samuel Parris no era un pastor amado, era un hombre estricto. Su propia casa estaba cargada de tensión, y allí, en esa casa rígida, es donde la oscuridad encontró su puerta. La chispa se encendió en la cocina de Parris, con dos niñas, Betty Parris, de 9 años, y su prima Abigail Williams, de 11. Empezaron a tener comportamientos aterradores, gritaban con voces guturales. Se contorsionaban como si las estuvieran rompiendo los huesos, lanzaban objetos. Cuando el médico no pudo encontrar una enfermedad natural, solo se quedó con una sola explicación: hechicería. Los adultos aterrorizados presionaron a las niñas para que nombraran a sus atacantes, y las niñas señalaron a los que ya estaban al margen. El dedo acusador cayó sobre 3 mujeres indefensas: Tituba, la esclava caribeña de Parris, una figura fácil de culpar por ser extranjera; Zaragoza, una vagabunda odiada que fumaba una pipa y era conocida por maldecir; Sarah Osborne, una anciana pobre que había roto las normas puritanas al vivir con un hombre antes de casarse con él. Tituba, bajo la presión de brutales interrogatorios, fue la primera en quebrar. Ella no solo confesó, ella dio un espectáculo. Describió a un gran hombre negro que le ofreció un libro para firmar y reuniones con otras brujas volando. Su testimonio lleno de vívidos detalles no calmó al pueblo, lo electrificó. Si Tituba era una bruja, ¿cuántas más había? El pánico había comenzado. Tras la confesión de Tituba, la histeria se volvió contagiosa y también se convirtió en una herramienta social. Las niñas y mujeres jóvenes que habían unido al grupo de afligidas descubrieron que tenían un poder inmenso que nunca antes habrían poseído. Su palabra se convirtió en ley. Con este poder las acusaciones saltaron las barreras sociales y golpearon figuras respetadas. El motor de esta destrucción fue la evidencia espectral. Ese concepto era simple pero devastador. Se basaba en la creencia de que una bruja podía estar en su forma espiritual o espectro para atormentar a sus víctimas. Si una de las niñas de la corte afirmaba que el espíritu de la acusada, aunque el cuerpo estuviera muy lejos de ella, le estaba mordiendo o pellizcando, era suficiente prueba de que el crimen estaba ahí. Con respecto a las circunstancias, no había defensa posible cuando el acusado juraba que su inocencia ante Dios. Las afligidas en la corte respondían con un teatro de terror. Gritaban, se retorcían en el suelo, se tapaban los oídos alegando que el espectro del acusado les estaba enviando dolor. Si la acusada movía la mano, ellas imitaban el movimiento y caían. Básicamente, en resumidas cuentas, este poder se terminó usando de tal forma en el que las acusadas, si no simpatizaban con alguien en concreto, podían simplemente acusarla de brujería, y eso era suficiente para poder destruirle la vida. Esta farsa judicial se cebó con gente como Martha Corey, una mujer cuya única culpa fue expresar escepticismo sobre las niñas. También fue atacado el reverendo George Brough, ex ministro de Salem, acusado de ser el líder de las brujas. Incluso recitó perfectamente el Padre Nuestro antes de ser ahorcado, algo que supuestamente ninguna bruja podría hacer, pero la multitud ya estaba demasiado cegada para detenerse. El miedo se convirtió en un arma para resolver viejas disputas. El pueblo se estaba devorando a sí mismo. En junio de 1692, la corte de Oyer y Terminer comenzó los juicios que fueron una farsa. La primera en ser ahorcada fue Bridget Bishop, una mujer de lengua afilada que ya era mal vista por su forma de vestir y su vida social. La única forma de salvarse de la horca era confesar y nombrar a otros. Si confesabas y te arrepentías, te salvabas. Si insistías en tu inocencia, eras visto como un mentiroso que se negaba a reconocer su pacto con el diablo, y tenías que morir. Los condenados eran conducidos a Gallows Hill. 19 personas inocentes fueron colgadas, entre ellas Rebecca North, una respetada abuela que fue brevemente absuelta, pero la histeria de las afligidas en la sala obligó al jurado a revertir el veredicto. Fue ahorcada a los 71 años. El granjero de 80 años Giles Corey se negó a participar en este teatro. Su castigo fue atroz. Fue puesto en el suelo y le colocaron pesadas piedras sobre el pecho, buscando forzar su declaración. El hombre murió aplastado, pero su silencio y su muerte le garantizaron a sus herederos la posesión de su tierra.
La matanza no se detuvo hasta que la histeria se volvió contra la élite. La locura llegó a su fin cuando las afligidas cometieron un error fatal. Señalaron a la esposa del mismísimo gobernador William Phipps. En Boston la gente de poder se dio cuenta de que si no detenían esto, el caos devoraría la colonia entera. El gobernador Phipps regresó de una campaña y, horrorizado por la escala de matanza, intervino. En octubre de 1692 el gobernador disolvió la corte y crucialmente prohibió la evidencia espectral. Sin este motor de condena los juicios se derrumbaron. Los cientos de prisioneros que estaban en la cárcel, muchos enfermos y moribundos, fueron liberados gradualmente por la falta de pruebas. A principios de 1693 el terror ya había pasado. El legado de Salem es una herida abierta, 20 vidas inocentes perdidas, 19 ahorcadas y una aplastada. Años después los jueces y jurados emitieron disculpas públicas admitiendo su error, pero sin embargo, el daño ya estaba hecho. La colonia compensó económicamente a las familias de las víctimas. La historia de Salem no solo fue sobre brujas, es un recordatorio de un oscuro pasado que llegó a tener Estados Unidos, sobre lo que sucede cuando el miedo y la histeria colectiva y la intolerancia se combinan para destruir la razón.